Expresidente Samper, usted tuvo la, la experiencia de ser el jefe del doctor José Antonio Campo en dos momentos distintos. En uno de esos momentos, el doctor Ocampo fue su ministro de Hacienda. El doctor Ocampo, ahora diría yo que odiado por el presidente Petro, ha defendido en los últimos días el nombramiento que el gobierno hizo de la doctora Olga Lucía Costa como codirectora del Banco de la República. Es más, dice que es el mejor nombramiento que pudo hacer el presidente en el Banco de la República. El presidente dice que no, que eso fue desastroso. ¿Usted de qué lado está? José Antonio es uno de los mejores economistas del país y creo que es, digamos, el economista que es menos neoliberal, para ponerlo en esos términos, de todos los que figuran en la nómina de economistas. Yo creo que él tiene un conocimiento, digamos, de lo que podríamos llamar la parte estructural de la economía, y nosotros nombramos miembros de la Junta Directiva conjuntamente y fueron personas que resultaron competentes. Repito, el tema de fondo es preservar la autonomía del Banco de la República y cambiar esta camisa de fuerza que tiene el Banco de la República, que solamente puede actuar para bajar la inflación y no tiene mucho que ver con lo demás. Y un poco lo que le ha tocado a este gobierno, y en eso es otra diferencia que tienen Ocampo y el presidente, pero creo que es una diferencia que se soluciona políticamente y no técnicamente, es que el gobierno del presidente Petro heredó un fondo de 62 billones de dólares, una deuda de 62 billones de dólares, que fue todo lo que costó la estabilización petrolera en los últimos años. Arrancar uno pagando semejante cantidad para un gobierno, pues implica autolimitarse. Pero yo les hago otra consideración de orden político. La gente pensaba que la política de Petro era una política en que iba a hacer expropiar, en que se iba a pasar la Constitución, y nada de eso ha sucedido. Yo creo que el país reitera que tiene una fuerte institucionalidad económica. Por supuesto que a mí me gustaría que el modelo que siguiera el Banco de la República fuera un modelo más social que lo que es actualmente, pero es un tema que se puede discutir. Por ejemplo, en el tema de los impuestos. Yo creo que es posible que no se aumenten los impuestos, ni un solo impuesto más, pero siempre y cuando, que como han establecido algunos estudios de la campaña, perdóname, que la gente pague. Uh-huh. Ustedes saben cuánto se va en evasión en el país: 100 billones de pesos. Esos son 4 o 5 reformas tributarias. Si la gente pagara los impuestos, seguramente no estaríamos en esta discusión. Sí, pero es que eso es parte del gran problema que va a recibir quien quiera sea presidente en la primera o en la segunda vuelta, señor expresidente, porque economistas y la gente en la calle pues dicen que la olla está raspada, que este gobierno ha gobernado a punta de tarjetazo de crédito, que hay un hueco de casi 30 billones de pesos y que inevitablemente sí o sí toca recortar gasto o meterle la mano al bolsillo a los colombianos con otra reforma tributaria. ¿Cómo va a hacer Cepeda para hablar y meter el tema de la renta básica, la reforma agraria, todo lo que prometen, si va a arrancar el próximo presidente con las arcas vacías? Bueno, de alguna manera yo creo que los últimos presidentes han arrancado con problemas fiscales y de déficit presupuestal. Ahora, yo creo, ¿cómo hace uno para mantener el agua del presupuesto lleno? O pone más impuestos o evita las goteras, que son las deducciones, que son las exenciones, y que es la evasión de la gente. Es que yo quiero repetirles esa cifra. Si se va en 100 billones de pesos, ahí está toda la posibilidad de reestructurar el sistema, y estamos con unos sistemas casi que medievales de control. La DIAN no está interconectada eficientemente ni con los registros de comercio exterior. Esto que nos acaba de pasar, por ejemplo, que estábamos trayendo unos flujos grandísimos de contrabando, se les ponían unas marquillas colombianas y se evadía el IVA.
el IVA se va en un 22%. ¿Cuánto representaría para el Estado poder recaudar un IVA que realmente valiera la pena? Entonces yo creo que no hay necesidad de aumentar impuestos, ok, pero sí hay necesidad de que la gente pague lo que debe, y no son los conocidos, pues son una cantidad de circuitos económicos que en muchos casos están vinculados a actividades ilícitas, de tal manera que la gente tiene que pagar y pagar lo que debe, y con eso saldríamos adelante. Y en el tema, digamos, de la renta básica, que es una propuesta que hemos venido trabajando, pues no se trata de que haya más recursos, sino de que se sintonice lo que hoy día le están dando a la gente en ingresos por el Sisbén, en subsidios de vivienda, en subsidios de salud, que reciba una especie de renta mínima. Y una última consideración sobre este tema, que la viví yo también. Uno entra muy limitado en su capacidad de disponer de los recursos del Estado. Es que uno entra con el 62% que está amarrado a transferencias sociales, educación, salud, etcétera, y amarrado también a transferencias territoriales. Se hizo un plan de reordenamiento territorial que todavía no se ha puesto en marcha, porque supone sacarle todavía más recursos a la nación para pasarlo a las regiones. Y con un servicio de la deuda del 23%, el margen que le queda al gobierno para la inversión pública es de 15 o 12%. Señor expresidente, yo quiero volver al artículo de Bloomberg, porque plantean que en un eventual gobierno de Iván Cepeda podría darse una política menos, ¿cómo diríamos?, menos lesiva para el sector de los hidrocarburos, porque dicen ellos que el candidato lo que estaría pensando es en buscar que Colombia no dependa de la energía importada. ¿Eso es así? ¿Él podría entonces abrir tal vez la puerta para nuevas exploraciones y licencias? Yo creo que en eso hay que hacer una revisión sobre el tema de que no se pueda extraer una sola gota de petróleo más, ni se pueda explotar carbón. Y esa es una discusión que ha tenido, parece que el presidente Petro con el presidente Lula. Yo creo que nosotros podemos, en un plan moderado, seguir extrayendo carbón y extrayendo petróleo, siempre y cuando que esas utilidades o que esos recursos no los invirtamos en seguir descubriendo pozos de petróleo, sino en establecer energías que sean limpias, como por ejemplo invertir en hidroeléctricas o invertir en proyectos de energía solar, de energía eólica. Es decir, es un poco cambiar la matriz energética. Creo que eso se puede hacer, y no por recomendación de Bromberg, sino porque sería una tontería que si tenemos de dónde sacar recursos para montar energías alternativas, pues no lo hagamos. Pero repito, esa es una decisión política que se tendrá en cuenta. Pero miren, una consideración que yo quiero hacerles. Cuando uno va donde el paciente le toma la tensión, le mide la temperatura, le toma el oxígeno, y esos son como los síntomas vitales. También una economía tiene síntomas vitales. El tema de la inflación está baja, mucho más baja que otros países. El tema del desempleo, no ha venido creciendo el desempleo, al contrario, ha venido creciendo el empleo, ha venido creciendo con limitaciones la inversión. Yo creo que los síntomas de la economía van bien. Entiendo que en estas épocas de debates electorales, pues cada quien tenga su opinión, pero yo personalmente pienso que aún la idea de pasar deuda internacional que teníamos con el Fondo Monetario a una deuda en pesos es una buena y es una sana medida, porque es que no sabemos con este señor Trump qué va a pasar con el dólar. Nosotros no nos podemos arriesgar a que el dólar se pegue una disparada, una quebrada en este momento cuando tenemos tanto invertido en deuda exterior. Entonces yo creo que las cosas en economía no son blanco y negro. Hay que tratar de buscar un buen gris.